Bueno, muchas gracias por estar aquí otra vez viéndonos las 3 personas que nos ven. Y además, hoy un súper capítulo. Porque estamos sin Ilvan. Sí. Entonces, nada, aquí hoy nos acompañan Geomaira y Heidi de Mujeres de Frente. Mujeres de Frente es una organización que empezó en 2006 que tratan temas de mujeres en las cárceles, pero también otros muchos temas más. Y empezaron en 2004. Sí. Entonces, ahí trabajan con mucho feminismo popular, alianzas, tienen una escuela, asamblea, entonces tienen muchos proyectos súper importantes e interesantes. Entonces, bienvenidas, gracias por acompañarnos. Y quisiera empezar preguntándoles, ¿cuál fue la situación en ese momento que les hizo como darse cuenta de la necesidad y la urgencia de empezar este proyecto? Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, Mujeres de Frente nace en 2004, justo cuando se dan los primeros motines carcelarios en la cárcel de mujeres del Inca, por mejoras en las condiciones de vida. Entonces, las compañeras que fundan la organización se dan cuenta que ni el socialismo ni movimientos sociales en general estaban pensando la realidad de la gente que vive en las cárceles y que ha sido criminalizada por delitos de pobreza. Entonces, las compañeras que en ese entonces se llamaban de adentro y de afuera comienzan un diálogo, una conversación de qué es estar en la cárcel, por qué hay gente en la cárcel, para qué se creó la cárcel, y nace la organización. A partir de ello han pasado ya casi 20 años y hoy somos una red de acompañamiento, de cuidado, conformado por mujeres diversas que venimos desde muchos lados. Obviamente hay compañeras que están presas, hay otras que son familiares de personas en prisión, gente que ha venido de la universidad, de las artes, comerciantes autónomas callejeras, madres solteras, personas que trabajan a destajo en la limpieza, en el comercio informal, en el comercio sexual, en el reciclaje de residuos urbanos. Y hoy día, como bien lo decía Pamela, nos dedicamos, bueno, tenemos escuelas de formación política, que son el espacio donde toda la organización converge y vamos construyendo nuestro pensamiento político. También tenemos 2 emprendimientos productivos que nos permiten sostenernos en la autonomía, que es el taller y en la canasta y catering de alimentos. Y también tenemos un espacio de cuidado de niños porque a lo largo de todos estos años hemos reafirmado que las mujeres siempre vamos con nuestros niños. Entonces siempre tenemos que tener lugares de cuidado súper seguros y además de un sinfín de formas de acompañarnos en la diversidad de lo que somos y hacemos. Yomaira, te paso la palabra. Hola, mucho gusto. Bueno, yo conozco Mujeres de Frente desde que tengo 8 años. Entonces, fue mi mami la que en realidad entró a Mujeres de Frente. Ella es como una cofundadora de Mujeres de Frente. Entonces, de ahí comenzamos a vincularnos, ¿no? Y claro, buscamos como esto, sentirnos apoyadas por alguien más que no nos diga solo están presos porque hiciste algo malo, sino más bien buscar como una alternativa de ver que no es que hiciste algo malo, sino hay gente que está presa injustamente. Hay gente que no tienes pruebas y solo está preso. Y, yo lo digo porque mi hermano estuvo preso, pero contra mi hermano no hubo pruebas, pero a la final estuvo preso. Entonces, en 2008 pasó esto de traslado de cárceles hacia Cotopaxi. Entonces, Mujeres de Frente estuvo ahí apoyando, por lo menos emocional, psicológicamente, porque fue algo muy duro para las familias también, ver que sus familiares iban a otros lugares. Más que eso, también ver que las condiciones que los llevaron eran totalmente graves, no había agua, no había luz, no había alimento, era una cárcel que no tenía nada para los presos en ese momento. Entonces, Mujeres de Frente era esto, un apoyo emocional para nosotras mismas que éramos familiares de presos, madres, hermanos, hijos también, porque conocimos a lo largo de esto varias realidades de muchas familias. Y como dijo bien Heidi, nosotros no vemos gente rica presa, vemos gente empobrecida, porque necesitas sustentar a tu familia, a tu hogar, tus hijos, tú mismo, tener algo con qué sobrevivir. Entonces, a lo largo de esto, como bien dijo Heidi, yo me vinculé. Claro, te hablo de hace muchos años, yo a la actualidad tengo 23 años ya. Entonces, después de esto pasó la pandemia, que fue también full complicado. Entonces, de ahí se abrieron las escuelas de formación política.
Y en realidad la escuela de formación política es hacer nuestra propia política hacia lo que dice el gobierno, hacia lo que dicen los políticos, la gente misma. En las escuelas, en los colegios, en la universidad te enseñan lo que ellos necesitan que tú sepas, no lo que en realidad pasa con el mundo. Porque sales al mundo y el mundo te da una patada y te dice que despiertes o busques una forma de ver lo que en realidad está pasando. El hecho de, no llegar a una universidad también hace que la gente te maltrate, te discrimine, te humille por ser como eres. O sea, es lo que nosotros hemos visto a lo largo de todo este tiempo, porque eso es lo que hemos aprendido en las escuelas, ¿no? Buscar y ver la forma de que todos somos iguales. Claro, unos tienen más privilegios que otros, eso es real, no es oculto, es real. Las leyes son peores y a los únicos que benefician en realidad es a los ricos, porque nadie se da cuenta que la clase, yo creo que hasta la clase media también es como que no se beneficia tanto, sino que también va sufriendo. Pero la clase ya rica no sufre tanto, porque claro, son ricos. O sea, no tienen tantas como eso, un daño. Desventajas. Exacto, una desventaja más que las clases pobres, que claro, es lo que más padece, porque siempre nos llega a nosotros más, porque ganamos menos, porque siempre estamos sobreviviendo al día a día, o buscando una manera de traer ingresos, o cosas así similares. Entonces buscar una manera de cuidarlos, protegerlos, para que ellos, también vean como la vida de otra manera y no padezcan tanto en la calle, es una manera de tenerlos a salvo de muchas cosas que pasan en la actualidad. También ayuda como al tema de que la mamá pueda tener trabajo. Sí, y, pues claro, tener trabajo, que pueda ir a trabajar, no tenga que estar cuidando al niño. Digamos, en países, odio el término países desarrollados, pero en países desarrollados tienen guarderías que son estatales o nacionales, y es la facilidad de poder, ok, listo, dejo a la Bendy en la guardería y puedo ir a tener ingreso. Claro. Entonces, cuidar a la familia. Sí, aquí existe. Claro, aquí los guaguacentros, ¿no? Sí, pero aquí es muy precario esto, porque, el hecho de que, el gobierno no le da tanta importancia a esto. Es muy, muy, muy recriminado también. Existen, y yo lo digo porque mi hija asiste a un centro infantil. Yo, también tuve que buscar, ver. Porque, claro, trabajar con niños es complicado, porque entre que llueve, entre que hace sol, y yo lo digo porque yo trabajo en la calle. Entonces, si yo trabajo en la calle, lo que sucede es que mi hija va conmigo porque es más chiquita. Entonces, si llueve, se moja. Y si se moja, lo que sucede es que se enferma. Después hace sol, se vuelve a enfermar. Entonces, pasan estas cosas. Claro, ya. Siempre pasa esto. Entonces, uno busca estas alternativas que se supone que deberían ser buenas para ti, pero el gobierno hace que la vida no sea así. Porque claro, yo la meto, claro, yo llevo la ropa para que la cambien y está bien. Y de repente un día me dicen, ya no hay comida para los niños. Tienen que traer su propia comida o pagar. En los guaguacentros. En los guaguacentros. Sí. Entonces, aparte de lo difícil que es tener un cupo. Tener un cupo. Entonces, ¿de qué? ¿De qué hablamos? De que un gobierno quiera, según ellos, solucionar la vida de los pobres, que no sé qué, que vamos hablando de que hacemos esto para que los niños gastan tantos millones que según ellos dicen, y al final no sirve de nada, porque no hay comida en los guaguacentros. Las profesoras muchas de las veces se van porque no les pagan. Entonces dejan abandonados a los niños. Y claro, en este momento casi la mayoría de guaguacentros no tienen comida. Los CDIs, los guaguacentros no tienen comida porque el gobierno simplemente no pagó para que les den de comer a los niños. Y lo que hacemos las mamás es, encima de, claro, no pagábamos la comida y era una ayuda para nosotros porque ganamos muy poco, nos buscamos la vida día a día, diario a diario. Y ahora lo difícil es sacar $3 para que pagues, para que le den de comer. Entonces, pasa esto, es tan ilógico que ellos digan, es que esto sirve para que les ayude, cuando en realidad también pagamos para que les cuiden. Claro, y ahora con un presidente que dice, pero si eres pobre, trabaja más, como yo que trabajo más. Claro. Como... ¿Cuántos se comieron verga cuando escucharon eso? Todos, todos comiendo así, y todos comemos postre todos los días, como, ¿qué? Sí. ¿Me pueden explicar más o menos qué es feminismo popular? Para nosotras, el feminismo obviamente tiene muchas aristas, mucha gente ha ido como conversando a partir del feminismo, nació en Europa, luego los latinos dijimos, no, pues ya aquí antes existía. Entonces, para nosotros el feminismo es
desde abajo, en la autonomía, apostamos a un modelo que sea realmente rupturista frente al modelo actual. Entonces, eso es lo que propone nuestra forma de hacer feminismo. ¿Y cómo se ve eso? O sea, ¿cómo sí. qué acciones? Ajá. Creo que el centro para nosotras es primero decir que lo que hacemos es político, no porque no aspiremos a estar en el Estado, no quiere decir que lo que hagamos no sea una construcción y un pensamiento que está poniendo y nuevas ideas de cómo vivir en esta sociedad. Luego también creo que nosotras ponemos en el centro el cuidado y la redistribución de los cuidados. Creemos que las mujeres históricamente han estado obligadas a cuidar, pero nosotras no decimos que está mal cuidar, al contrario, nos parece que es el centro de la vida y eso es lo principal, darnos cuenta de que cuidar es lo que permite que el motor del mundo siga existiendo. Pero valorarlo. Exacto, así como ajá. Lo que es. Y repartirlo, porque hay gente que tiene que cuidar muchísimo más que el resto. También nuestro feminismo propone ser antirracista, no se vale solo con decir como no soy racista, sino que tienes que ser antirracista, porque la guerra que hoy nos han impuesto es una guerra contra la gente racializada de este país. Lo que están apuntando es a la destrucción y al genocidio de personas negras, indígenas, que han perdido su raigambre por la explotación del capitalismo. También nosotras pensamos justamente en trabajos que nos devuelvan la posibilidad de sostenernos, pero también como la alegría del trabajo. O sea, que no solo seamos máquinas que construyen para otros, sino que tenemos en nuestro poder la elaboración de cosas, de verlas cumplidas, de organizar nuestras economías. Diferentes emprendimientos. Así. Sí, pero también cómo lo pensamos. O sea, que por qué es mejor o peor trabajar en la calle, no en el sentido estricto, porque obviamente es mucho peor trabajar en la calle, sino porque tiene que ser criminalizado y no, por ejemplo, vender, o sea, la creación de dulces de la gran industria que está generando un montón de daños de salud, que ha expropiado muchos terrenos, muchos territorios de comunidades, que está dañando el medio ambiente. Entonces, ¿por qué el uno debería ser como mucho más guau que el otro? Entonces, ahí es a donde nosotros apuntamos, como cómo hemos construido esta comunidad y cómo somos esa contraparte del capitalismo que nos arrasa. O sea, cómo realmente estamos construyendo una comunidad en la desigualdad, porque no creemos que todas somos iguales. Obviamente, yo tengo privilegios, Mayra no los ha tenido, pero sin embargo, si ponemos como su inteligencia y los privilegios o la inteligencia que yo pueda llegar a tener, vamos logrando construir estas cosas. O sea, cuando Mayra nos dice el cuidado de los niños está haciendo mal, quienes no somos madres podemos decir, es verdad, hay que cuidar así a los niños. O sea, la comida tiene que estar servida, tienen que tener espacio de juegos, y asimismo las que no cuidamos podemos decir como Mayra, puedes irte a descansar hoy día o hagamos otras cosas. Entonces ahí está como nuestro deseo de construir un feminismo que escuche la diversidad de esas voces, pero que también justamente como que va construyendo alternativas reales en este mundo tan difícil y que además, como digo, está destruyendo comunidades enteras. Sí, de acuerdo. Bueno, y en esta línea también, o sea, a mí estuve viendo el otro día y según el último censo en las cárceles, vi que el 72% de las mujeres en las cárceles están ahí por temas relacionados al narcotráfico y como que lo segundo es por robo. O sea, se ve cómo son temas o sea, relacionados a la pobreza, a la falta de oportunidades, a la falta de oportunidades en educación y económicas y son solamente el 6% de la población nacional de las cárceles son mujeres y en cambio de los hombres son el 32% que están ahí por el narcotráfico, pero de las mujeres es el 72%. Entonces me sorprendió mucho esa estadística y quería preguntarles pero el porcentaje de crimen violento de las mujeres es muy bajo, es como 2% o algo así de crímenes violentos que están ahí las mujeres en las cárceles. Entonces, en esta línea, quisiera preguntarles ¿por qué es importante tener como este enfoque de género interseccional como para enfrentar los debates, para enfrentar los problemas en las cárceles? O sea, ¿cómo se ve y por qué es importante tener un enfoque de género en las cárceles? ¿Qué relación tienen estos dos mundos? Para nosotras es
hiper importante darnos cuenta que primero esto ya ha sucedido, que fue en el Plan Colombia y en el Plan Mérida en México, cuando se hizo la persecución de drogas. Y esto es un plan, un proyecto también, que está implementado por el gobierno estadounidense cuando ellos declaran la guerra contra las drogas. Entonces todo está bien. Ajá. Claro. Entonces, la guerra contra las drogas no es más que acumular gente empobrecida en las cárceles para que parezca que estás combatiendo el narcotráfico. Claro, y ellos dicen, estamos peleando por la libertad, ajá, con la bandera. Exactamente. Pero lo que no te das cuenta de fondo es que el narcotráfico de drogas es parte de la economía legal. O sea, es ilegal porque no está legalizada, pero el narcotráfico acumula millonadas de dinero, de expropiación, de recursos, y es por eso que es importante no combatirlo en sus grandes empresariados, sino más bien encerrar y criminalizar a un montón de gente, porque luego tienes una masa de gente empobrecida que cuando unos entran, los otros van metiéndose más al narcotráfico. Un reciclaje de delincuentes. Exactamente. Entonces siempre hay gente que pueda trabajar. O sea, claro, así lo ven ellos. Así, o sea, exacto. No son, pero así lo ven ellos. Claro, es una fábrica de... Ajá. Y el narcotráfico está muy vinculado con las grandes industrias de la palma en este país, la minería, de la exportación. Sí, lavan dinero, traen armas. Y en el gobierno, claro. Y en el gobierno. Sí, Hoy que lo vemos encarnecido en el narcoestado. Claro. Entonces, ¿por qué es importante ver desde el género? Primero, porque el patriarcado, como su esencia, es la guerra. Su forma de conquista... hacemos a veces como estos momentos flaxos, como para explicar estos términos. Ajá. Ahí podrías decirnos qué es el patriarcado, así como súper... ¿Quieres, Yomaira? Así como rápidamente la definición y de ahí continúan. Ya, o sea, el patriarcado para nosotras es esto, que un hombre nos quiera gobernar en su totalidad. Y aquí lo hemos visto, porque en este país nunca en su vida ha existido una presidenta mujer. Siempre ha sido un hombre que nos ha querido dirigir. Y como nosotros una vez dijimos en una clase de formación, es un ogro que nos quiere pisar. Entonces para nosotros es eso el patriarcado en este momento. O sea, es alguien que nos quiere sumir en lo que en realidad ellos quieren hacer. Sí, como bien dice Yomaira, el patriarcado es una forma de jerarquía donde lo femenino, lo que más tira al femenino, puede ser gobernado a través de la guerra. Y entonces eso es lo que estamos viendo hoy día. Las cárceles son campos de guerra donde la lógica es destruir para conquistar. Entonces estamos como en una reconquista de los cuerpos, de los territorios, porque es verdad que se declara una guerra por el Estado Nacional, por el estado de excepción, pero lo que al final se traduce esto es el control del gobierno sobre territorios específicos, las cárceles, pero también lugares estratégicos como las mineras, las petroleras, las fuentes hídricas, que permiten la criminalización de la pobreza, pero también de defensores, también de las mujeres, porque también cuando estalla la guerra, los cuerpos de las mujeres son los que más son puestos en cuestión, hay más violaciones, hay menos posibilidad de aborto, los niños ni siquiera se los piensa, o sea, nadie ha pensado que para los niños va a ser normal crecer con un militar apuntándote, porque hay territorios como Esmeraldas, Guayas, que están viviendo estados de sitio, o sea, literalmente es gente que no puede vivir en su territorio porque está siendo gobernada por los militares. Entonces, por eso es importante ver desde el género, porque lo que nos plantea es cómo pensar una nueva pregunta que no vaya desde la guerra, desde la destrucción, desde quién gana más, sino más bien de cómo reconstruir los lazos que se han quebrado, cómo retejer el tejido social que por los intereses económicos está usándose y destruyéndose día a día. Entonces, por eso la organización social, el cuidado colectivo, hacen que tú puedas pensar en otras cosas. Entonces, cuando tú ves comunidades enteras defendiendo el territorio, lo que tienes que darte cuenta es la sensibilidad del cuidado como forma de reparación. Cuando las mujeres se organizan para pedir justicia sobre muertas, sobre sus víctimas desaparecidas, es el tejido social lo que se está reconstruyendo. Es como el calor y el acuerpamiento que permite que haya otras posibilidades de sanar en ese sentido. Y lo mismo, como contaba Yomaira, y te paso la palabra, es fuera de las cárceles. O sea, hay barrios enteros que están siendo perseguidos, profesiones enteras que están siendo perseguidas. Y en eso hay que ver cómo las mujeres hemos logrado sostener esas dificultades.
O sea, como bien dijo Heidi, más allá de esto, como tú dices, como ver el género, muchas veces como tú dices, las mujeres están también presas y son más discriminadas, es también porque, o sea, si nos damos cuenta, la mayoría de mujeres que están presas son mujeres que en realidad viven en situaciones de pobreza, o sea, en su totalidad, y muchas de ellas son madres. Entonces, si tú no tienes una oportunidad de salir o conseguir un trabajo de limpiar, de barrer, de cocinar, o sea, lavar aunque sea platos. Y tienes que cuidar un hijo. Y tienes que cuidar un hijo. Lo que tú haces es lo que sea. O sea, lo que sea por eso. Lo que sea, porque la vida de un hijo es tuya. O sea, el hecho de tener hijos hace que tu mentalidad cambie. Porque es alguien que depende de ti. Totalmente. Es un pedazo de tu ser. Porque, o sea, yo como le digo, nadie sabe el sufrimiento de ninguna madre, porque nosotras o sea, yo que tengo hijos, porque Heidi no tiene ningún hijo y yo tengo 2. Entonces, si no tengo qué hacer, entonces busco la forma de sobrevivir y sacar a mis hijos adelante. Y no quiere decir que quiera delinquir, que quiera ser una delincuente, que quiere estar en la cárcel. No quiere decir que quiera hacer eso. Porque claro, yo me gradué del colegio, pero no me sirve de nada ser bachiller en este país. Porque si busco trabajo me piden 2 años de experiencia, recomendaciones de no sé cuántas personas para ver si soy una persona honorable o no. O sea, ¿de qué hablamos? O sea, en este país no hay una oportunidad para que tú digas, bueno, si comienzo aunque sea barriendo el piso para seguir ascendiendo, no lo hay. Entonces, hay que buscar la manera de sobrevivir y sacar a nuestros hijos adelante. Entonces, eso en realidad es lo que hacen las mujeres que están presas. O sea, si no encuentras de una forma, encuentras de otra. Y no es solo decir trabaja más, porque no hay trabajo. @Novoa. Claro. Trabaja más y mejor. Trabaja más y mejor y comes postre. Come tu postre. Comer helado todos los días. Claro. Es eso. Claro. Es que no es eso, en realidad no pasa. Porque, o sea, si en realidad si el presidente va a decir trabaja más, deme trabajo entonces. Ajá, sí. Así de simple. Sí. Deme trabajo y no me pida 2 años de experiencia. Claro, Porque, ¿quieres que coma helado todos los días? Dame helado. Exacto, Sí. entonces, es eso, en realidad es eso, en realidad aunque parezca un chiste, en realidad es eso. Sí. Porque en la cárcel está eso, mujeres que son empobrecidas, que son madres, y claro, tal vez digan, pero nadie te dijo que tengas hijos, es verdad, pero la vida cuando tú vienes de un sector popular, o como se dice vulgar, o como se dice, ¿no?, de clase baja, es así, o sea, es así. Entonces, yo sé qué es la discriminación, porque a mí me lo han dicho muchas veces, o sea, no solo aquí en el país, sino en el centro de salud, en las escuelas, o sea, la gente en la calle, cuando vas caminando por ahí con los niños, tan joven y con hijos, y a usted no le importa. Claro, porque yo soy peleona, pero es diferente, ¿no? También hay que, como me dicen, hay que comportarse, y es verdad. O sea, no quiere decir que porque yo tal vez no haya llegado a la universidad no tengo modales. A mí mi mamá me enseñó muy bien a respetar, a ser una persona de bien y todo eso, pero muchas de las veces las mujeres buscan alternativas de sobrevivir y de tener a sus hijos también sobreviviendo. Porque ser empobrecidas hace esto, que buscas la forma de trabajar. Y claro, el microtráfico te hace esto, o sea, hace que generes dinero, generes ingresos. Es justo, habíamos hablado con Fernanda Bustamante que igual, o sea, es esto de las carencias del Estado, las suple el narco. Sí. Entonces el narco es el que te da trabajo, el narco es el que te da la plata para que puedas ir a comprar las medicinas que necesitas, y tienes estas necesidades que se van cumpliendo por el narcotráfico, lo ilegal. Y bueno, yo quería hacerles otra pregunta, creo que medio me lo contestaste en el tema, quería una explicación, el feminismo político. Sí, no, te dije. Sí. Ajá. Ya preguntaste el feminismo popular y de ahí el otro. Ajá, el otro era el feminismo político. Sí. Quería tener una idea, entenderle bien. Ajá. O sea, nosotras creemos que, de hecho creemos que el Estado es como parte, obviamente ahorita lo vemos claramente, intrínsecamente implicado, pero creemos que
más allá de la posibilidad de generar recursos y lógicas estatales, lo que nosotros apostamos es que justamente el Estado ha sido quien nos ha quitado esa posibilidad de pertenecer a la sociedad. Como decía Yomaira, no solo es que no hay trabajo, es que los trabajos que nos vamos creando nos los están criminalizando, porque las comerciantes informales son perseguidas. Las trabajadoras del hogar no tienen ningún servicio de salud pública, sus hijos siempre están siendo perseguidos, o sea, es como o eres buena madre o eres buena trabajadora, pero no puede ser las dos a la vez. Entonces lo que nosotros decimos es que el Estado conscientemente crea políticas para que los grandes capitales del país se queden como los grandes capitales del país. Se beneficien. Y obviamente cuando hay gobiernos progresistas que siguen siendo capitalistas, lo que hay es un poco más de redistribución de los recursos, pero la lógica siendo la misma. O sea, el capitalismo es, por sobre todas las cosas, lo que importa. Y que, como bien decían, el progresismo permitió la creación como de la estructura para que luego el narcotráfico se apodere un poco de todo lo que se creó, porque el neoliberalismo obviamente abandona más abiertamente, al punto en donde ya estamos privatizando servicios públicos. El neoliberalismo sí es mucho más descarado en el quemimportismo. Claro, es como o sea, él abiertamente lo lleva. Te lo dice así con un cartel. Ahora ser un neoliberalismo me vale verga. Me valen mucha verga. Sí. Así llegan, así se presenta el neoliberalismo. Tal cual. Hola. Entonces, todos estos discursos de esta gente son terroristas, trabajen si quieren más, solo lo que hacen es legitimar el discurso que permite luego la expropiación de todo. Sí. Y ahora encima criminalizando a las personas que trabajan en derechos humanos, diciendo esos antipatrias de derechos humanos. Es como... Sí, el otro... o sea, que ser patriótico significa ser antiderechos humanos. Sí. No, o sea, depende del estado. Depende del estado de guerra en el que estás. O sea, en esto de que, digamos, algún comentario escuché que es esto del... Solo yo también vengo de un barrio difícil, etcétera. Yo lo único que tuve que decir es, no quiero ser narcotraficante. No quiero estar metido en nada de narco. Pero la realidad es que no es así de fácil, no es como que solo no quiero, entonces no, muchísimas gracias, eso no, deme pobreza extrema. Las opciones que hay es bien limitado. En la actualidad, para las opciones que hay, o si quieres vivir o morir, para que digan eso es porque te están mintiendo. Porque tal vez antes, cuando no era tan jodido el narcotráfico, tal vez decían, bueno, si no quieres, bueno, hay 10,000 personas más aquí pobres y tal vez quieran ellos trabajar y tú no, pero para la actualidad, al ver cómo está sucediendo lo del país, o sea, si no entras te matan. Y eso lo hemos visto, porque hay varios que están totalmente ya gobernados por las bandas. Entonces, o sea, los barrios del sur están súper gobernados por las bandas. Porque yo vivía, o sea, antes en la ciudad de Olivar, y claro, entonces yo pasaba por ahí y ahí estaban las bandas, ¿no? En las esquinas de las calles y uno así. Y, o sea, claro, con miedo. Porque tú no sabes lo que puede en realidad llegar a pasar. O sea, te pasas por ahí y de repente si llega un tiroteo puedes morir así. Y claro, yo siempre voy con mis 2 hijos y hay gente que, o sea, hace eso. Va con sus hijos porque ya acaba de trabajar, entonces va por la calle y de repente pasan estas cosas. Entonces decir ahora como que voy a decir no, gracias. Solo di no. No es, o sea, no es lógico, porque ahora en realidad sí te están matando. O sea, ahora en realidad hay tiroteos en todos lados, entonces tú dices no y ¡pac! Ya estás muerto. Claro, entonces, antes de haber dicho no, gracias, ya te mataron. Entonces, perfecto, listo. Claro, ¿qué esperan? O sea, la gente que te dice eso es porque es mentira, sí, literalmente, porque ahora sí está súper complicado decir no a una banda, porque las bandas mismo te buscan para como que ya, o sea, tú vas a trabajar y esta va a ser tu zona y todo esto, y es porque lo vemos, o sea, lo vemos en las calles, en los barrios pobres, porque yo, o sea, no es que yo, claro, yo mucho de mi, o sea, casi todo el tiempo de mi vida he vivido como de centro-sur, entonces es como que, claro, veo, ¿no? Cosas, o sea, voy viendo en los barrios, voy viendo esto, y claro, y por eso me cambié de barrio, porque me daba miedo, o sea, es el miedo que te da también. ¿Te cambiaste ya siendo madre o...? No, ya siendo madre de barrio, porque claro, tengo miedo de mí misma, tengo miedo de mis hijos. Son niños, pero si nos damos cuenta, a la gente ahora ya no le importa que sean niños, que sean grandes. Solo
trabajan o sea, solo te cogen y trabajas para ellos. Entonces, sí te da miedo ya. En la actualidad da miedo, todo da miedo, o sea, da miedo por la vida de uno mismo. Entonces, ¿qué haces tú? Buscas alternativas de vida también. Claro. Y encima de eso estar criminalizada y perseguida por el Estado. O sea, es como que... Encima de eso, ajá, exacto. Sí, perseguido por todo lado. Encima de eso es perseguido. Porque, como bien dijo Heidi, haces esto, o sea, buscamos formas de sobrevivir día a día y el Estado te criminaliza. Porque en realidad es, o eres buena madre o trabajas. O si trabajas, eres mala madre. Y si te quedas en la casa, ¿por qué no trabajas? Entonces, y no solo por vender, sino que también por esto de trabajar como micro expendedoras de drogas, ser prostitutas, porque así es la vida. Pero la gente te discrimina tanto que en uno de los casos también te duele todo lo que te dicen. Porque también es difícil afrontar tantas cosas a la vez. Porque es entre que trabajas y les das de comer todos los días a tus hijos, o no trabajas porque la gente te dice esto y tus hijos mueren de hambre. Igual trabajando la gente te dice esto. Exacto, claro, igual te dice siempre esto. Entonces es como es como que siempre es como que, o sea, ¿y por qué venden? ¿Y por qué no buscan trabajo? ¿Y por qué nunca estudian? Yo me acuerdo que yo tuve una deuda así todo fea con un metropolitano una vez en mi vida. Yo iba así, o sea, iba con mi mami a verle justo a mi hijo de la escuela. Entonces había una señora que siempre ha vendido como postrecitos a 10 centavos ahí en una esquinita de por la Alameda. Y los metropolitanos le querían quitar. Entonces, yo y mi mami fue como que fuimos y dijimos, ¿por qué le quitas si está solo trabajando? Está vendiendo, le digo así, y está ganándose la vida así. ¿Qué puede hacer ella? Y que no. Y claro, y ellos por tener uniforme se creen más que uno. Entonces comienzan a insultarte, a hablarte. Y muchas de las veces uno responde porque también... te están agrediendo. Entonces yo me acuerdo que el metropolitano me dijo, claro, y ni siquiera a la escuela de haber pasado. Entonces yo... Exacto, entonces yo me quedé como que en el momento de mi vida como en shock así, pero claro, después dije, si yo soy bachiller así, no logré entrar a la universidad, pero soy bachiller, si quiero le muestro mi título y así, pero era porque, claro, era el momento de defenderme de lo que me decían, ¿no? Entonces es esto, o sea, ellos piensan que tal vez porque vendes nunca estudiaste, y las cosas no es así, porque el hecho de que seamos de sectores como populares no significa que no queramos superarnos, sí nos superamos, pero hasta donde podemos. Porque ingresar a la universidad también es complicado. O sea, buscar otras alternativas como para trabajar y estudiar también es complicado. Porque si no tienes experiencia, no trabajas. Entonces, si nunca trabajo, ¿cómo llego a tener experiencia? Sí, entonces, claro, te hacen la trampa ahí. Y aparte, ¿cómo consigues trabajo si es que vas a ser víctima de la discriminación? Exacto, claro. Entonces también eso, siempre nos damos cuenta como que eso, vivimos criminalizadas en todos los sentidos. Entonces, si buscamos por aquí, te sigue la policía. Si buscamos por acá, te siguen los metropolitanos. Si buscamos por acá, no puedes estar en esta calle porque es patrimonio cultural. Y yo así, pero es la calle. Déjame trabajar. Claro. O sea, siempre hay algo que te dice no. Entonces, o sea, ¿qué más esperan de nosotros? O sea, ¿qué más esperan que cómo nos esperamos, cómo buscamos ayuda? Oigan, ¿y qué opinan como que de estos comentarios que lo que se necesita es de un Bukele y que deberían hacer como que la... Tu cara inmediata. No yo, he escuchado. Pero esto de que, por ejemplo, y de ahí sale esto de, o sea, como has escuchado la dieta de los presos en El Salvador. Básicamente 2 huevos, arroz, frijoles. No, y muchas veces que si no se comportan, entonces no comen. Claro. Y no comen muchos días. O sea, y entonces cuando pasa esto del 9 de enero, muchos comentarios así, hay que darles bala y hay que matarles, y ni siquiera, hay que ser mucho más fuertes con ellos dentro de la cárcel, no sé cómo, que yo creo que el Estado... el que cuesta, o sea, alguien dijo una vez que cuesta $250. Creo que era como $225. Ajá, por persona. Mi primera vez como, ¿qué específico? $225, ¿no? Ajá. Pero entonces termino la idea. La idea es esto de que, digamos, en el 9 de enero pasa todo lo que pasó y se ve como la falta de, digamos, para resumir, la falta de empatía ¿por qué existe tanto narco? ¿Por qué existe tanta violencia? ¿Por qué existe tanta pobreza? ¿Cuáles son el análisis de
cómo están protegidos los tejidos sociales que tenemos, es cuál es la relación entre lo que estamos viviendo ahorita con la falta de preocupación de la sociedad en general. Entonces, y se traduce otra vez a esto de lo de Bukele. Deberíamos hacerlo de Bukele. Entonces, no sé, quería escuchar más o menos una opinión de... Sí, pero sí, empecemos con tu... y de ahí. Y además, sí, que me encantó. Sí, es que, o sea, ahora es como la nueva forma de creer que van a solucionar los problemas, que se suele llamar como el populismo penal, que es Populismo penal, me gusta. Ajá, que buenos términos, ya ven, populismo penal. Que es creer que a través de implementar más formas de encarcelamiento vamos a conseguir solucionar el problema. El problema es que se está encarcelando masivamente a gente afro, de raíz indígena, montubios, y que además son territorios específicos, como es Esmeraldas. O sea, Esmeraldas lleva abandonado años, históricamente años de abandono, no hay agua potable, no hay servicios básicos. Como decía una compañera del movimiento feminista de Esmeraldas, Juanita, ella decía, es más fácil que un niño afro tenga una pistola a los 10 años que un cuaderno. Y eso no debería decirnos esta gente es mala, sino de darnos cuenta de cómo está manejándose el mundo. Y luego lo que nosotros reiteramos muchas veces es quiénes están enriqueciéndose a partir del populismo penal. Ya sacó Noboa los datos, yo no me acuerdo realmente de cuánto va a costar la construcción de esas nuevas cárceles. Obviamente ya vio que la balsa no se va. Necesarias. Ajá. ¿En qué territorios se van a construir? ¿Qué pasa alrededor de esos territorios? Cuando se permitió el porte de armas, ¿quién ganó con que entren más armas a este país? ¿Quiénes realmente tienen acceso y no a esas armas legalizadas? Entonces, ¿Dónde vienen? ¿De dónde vienen? Claro. ¿Quiénes son los que llevan el microtráfico? Gringos. ¿Por qué los gringos no van a pagar impuestos cuando a todos nos han subido los impuestos? Claro, van a estar aquí libres de pero además, todos los gringos no pagan. Sí, o sea, bueno, todos los militares que van a entrar con esa acuerdo, que son los que van a entrar realmente lo importante. Porque además con los tratados de libre comercio lo que va a terminar de suceder es que los agricultores, los proveedores del Estado no van a tener recursos. Ya de por sí los proveedores están en condiciones críticas de vida, pero además de eso creo que es una gran mentira. O sea, cuando el Estado se hace cargo de las personas en prisión, es su obligación como Estado responder por esas personas. O sea, no puedes decir como se están matando porque son unos salvajes, son unos bárbaros, porque además alimenta este discurso de que la gente afro, de que son mala gente, que no tienen alma. O sea, estamos volviendo a la colonia. Ya no tienen alma esta gente, entonces por eso hay que matarlos y ellos se matan entre ellos. Pero es que además hay que ver... Y que se maten. Ajá. Tanta gente pero es que además ahora, que se maten mejor, que se maten. Hay un montón de presupuesto, pero las familias son los que sostienen a estos presos. Entonces es mentira que gastan 250 o lo que sea, porque las familias... ¿No tienen piscinas adentro de la cárcel? Sí, ¿En serio? pero ¿No es un hotel de 5 estrellas llamada la penitenciaria del litoral? No sabía. Pero lo duro es que las familias son quienes están sosteniendo estas cosas. Las familias entran los kits, las familias pagan por la alimentación, las familias pagan el economato, y el economato es otro negocio legal dentro de las prisiones. Perdón, ¿qué es el economato? El economato, o sea, cuando se dio el cambio de régimen penitenciario, el Estado creó como unas tiendas para que no haya movimiento de dinero dentro de las cárceles. Entonces el economato es como la tienda donde tú compras los otros cosas que tú quieras. O sea, en teoría debería tener alimentos saludables, cosas de salubridad, pero tu familia es quien paga ese economato a través de cuentas de bancos. Entonces ahí también hay un negociado. Primero, ¿quiénes están vendiendo adentro cosas? Grandes marcas como Tony, las papas fritas Lazy, bueno, muchas marcas. ¿Y qué cuentas de banco? La Pichincha y Guayaquil. Son las dos que se han enriquecido a partir de todas Guayaquil. estas. Exactamente. Entonces son las familias quienes están sosteniendo la vida de los presos dentro. Además de, como es verdad, todo lo que genera las extorsiones también las pagan las familias. Sí, y el Estado no puede decir que ellos los mantienen. Sí, no puede, y además irresponsabilizarse, decir como no sé lo que está pasando, porque todos ellos están cobrando. Pero claramente hay una jerarquía en ese manejo de la cárcel, porque los guardias están siendo acusados de que son los responsables, y en parte sí, pero también son quienes están de carne de cañón en esos negocios. Entonces morir. También están sobreviviendo. Sin embargo, directores, el ministro de Interior, los policías, son los que permiten realmente que adentro se haya armado
esa esta forma de vida Porque dentro de las cárceles. ¿quién pasa las armas? Exacto. Claro, Es claro. eso. O sea, más allá de eso es de eso. O sea, es decir, como ¿quién pasa las armas? O sea, no es que los presos de repente tienen armas gratis adentro. Claro, les sale, les crece del bolsillo. ¿no? Sí. Exacto, Y no entra por las Y visitas. no entra por las visitas, porque cuando tú vas a visitar a un preso, te revisan hasta el alma. O sea, discúlpame, Claro. te revisan Sí, todo. hay un video increíble que Entonces es como que... hay No. una señora yendo a visitar. Ah, sí. Me revisaron hasta como que Sí. sí, no puedo repetir. Porque no entiendo nada. Es que no he visto el ¿No has video. visto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Como que si mi fuera la bolsita de Doraemon. Haga sapito, señora, como 10 veces. A ver si a uno le baja algo. Y mire cómo hay granada. A uno no le va a entrar una granada, no le va a entrar una pistola. ¿Puede ser, hueva? ¿Dónde? Por lógica, ¿qué chucha me va a entrar? Ni que tuviera la chepa de Doraemon para que me entre una pistola. Pero es verdad, o sea, hay abusos Sí, sí, sexuales. es verdad, te abusan, es verdad, o sea, yo no lo dije, eso Ajá, fue una señora. literalmente te abusan porque tú Podríamos entras poner el video ahí. y te revisan y te mandan mano por donde más puedes y según esas máquinas valen y esas máquinas no sirven para nada porque están más dañadas desde hace años. Más dañados que el Estado. Exacto. Sí. Entonces, o sea, te revisan tanto que tú ya no cachas por dónde más pueden revisarte si ya te han revisado hasta el alma, sí. Entonces es eso, preguntarse cómo entran las armas a la cárcel. Y claro, y como bien dijo Heidi, los policías también están implicados en todo esto. Y la otra también es como que quién recibe esas armas, Exacto, porque ¿quién no es como recibe? que... Exacto, siempre No, va a haber claro, alguien claro, que no es para tiene- todos. Exacto, No, no es para todos. es para Ajá. gente en específico, como que de las bandas ya más generalizado. Claro, otra jerarquía. Otra otra vez. jerarquía dentro otra de la jerarquía. cárcel. Ajá, por eso digo las Porque hay jerarquías dentro de la y cárcel ver qué también. dinero se está moviendo. O sea, si no nos preguntamos, si no buscamos Claro, las si líneas no lo de seguimos. dinero, siempre va a parecer que las masas de gente, Solo se son mata los porque que, sí. ajá, Sea son los que poco. tienen la culpa. ¿Y quién Ajá. puede creer que gente así de pobre, porque tú los ves y sabes que esa gente tiene desnutrición, Claro. nunca ha asistido a un colegio, son los culpables de que el país esté Sí, como así esté? como Claro, o está. sea, no les das trabajo porque no tienen la suficiente educación, pero sin embargo son De los las causantes armas. de absolutamente todo lo negativo del país. Todo. Ajá, Exacto. todo. Y claro, y son los más, claro, culpables de todo lo que pasa. Porque todo, o sea, si se han dado cuenta, toda la política del Nova es que los presos hacen esto, es que la gente pobre es la que hace que el país esté mal. Y uno así como que, no, señor, no es así. Usted con su narcoestado está haciendo mal. Piense. Oigan, verán, Bueno, medio ya como- mismo hay que... Ajá, ahí y si para quieres terminar, alguna. yo quería una pregunta un poco más, tratando de... Es que yo Em, sí quiero que preguntes, bueno, tú tenías una pregunta sobre la maternidad en la cárcel, cómo se vive la maternidad. ¿Cuál es esa en la- realidad? Ajá, bien, Y- gracias por- y, ajá. y sumando a eso, yo también sí. quería, y tenía mucha curiosidad, aparte de la maternidad en la cárcel, también la menstruación, o sea, porque yo Ajá. también pienso solamente Salud en, sexual. o sea, salud sexual en general, o sea, yo, por ejemplo, cuando a mí me llega el mes, o sea, me duele tanto que no me puedo parar en todo el día, y yo digo, o sea, les llegarán productos, o sea, tendrán toallas, tendrán como medicina como para que no tengan tanto dolor, o sea, no estoy segura cómo sería eso No. y la maternidad, que era la pregunta del negro también. ¿Cómo se Entonces, vive la maternidad en la cárcel? ¿Cómo se vive la maternidad en la Ajá, cárcel? y Ajá. la menstruación, la salud sexual. Ajá. O sea, nosotras tenemos la hipótesis de que hay como una doble percepción. O sea, el Estado ha abandonado a las cárceles, pero al mismo tiempo el Estado está sobre la gente como en exacerbadamente, o sea, como en demasía. Entonces, al mismo tiempo que tú pasas el perímetro de control de la cárcel y es como... sabrá Dios quién maneja, porque bueno, ya no es de conocimiento popular. Bueno, ahorita que están los militares, no. Pero antes los presos tenían las llaves, ellos decidían quién salía, quién no. O sea, es Claro, eso es como lo que un pensaban. cogobierno. O es lo que pasaba. Que no Sí entendí. pasa, o sea, sí pasa, pero como en unos niveles de jerarquía muy Diferentes diferentes. dentro de Por la- ejemplo, Ya. las mujeres no tienen ese poder. O sea, las mujeres son parte de la jerarquía inferior. Entonces, en ese sentido, pues, no tienen nada. O sea, no, sus condiciones de vida son deplorables, no tienen salidas al sol, están en la expensa de si la gente entra en guerra o no, si entran los militares o no, si tienen Como que... protegen su vida Ajá. de alguna manera. Por porque es eso su también forma de ver sobrevivir. Con perspectiva de género el tema de las Exacto, cárceles, está entonces, como, sí, sí. claro, las mujeres, o sea, sí deberían, primero, no estar en los mismos recintos, porque claramente es una guerra patriarcal, donde las mujeres obviamente están implicadas, pero porque
o sea, no hay otras formas de reconstrucción de ese tejido social. Entonces, en teoría, hay cárceles que son específicas para mujeres que están embarazadas y con sus hijos hasta los 3 años. Pero como todo el sistema penitenciario no da abasto, entonces hay mujeres que comparten pabellones que son los preferenciales dentro de las cárceles comunes. Entonces, nunca hay suficientes cupos para que estén las compañeras con sus hijos. Obviamente, el encierro no permite controles de salud adecuados. También cuando los niños ya están con los pabellones es muy difícil porque hay demasiado hacinamiento, entonces son adultas con niños, todos peleando. Las condiciones de vida son muy, muy, muy difíciles dentro de las cárceles. Entonces, no se puede decir que hay como ningún plan realmente efectivo, o sea, no hay medicina, la gente no puede salir al centro de salud, hay muchas cárceles que ya no tienen centros médicos. Los controles no son agenciados correctamente, o sea, como todo el aparataje estatal, ya no hay sistemas de salud que sirvan. Entonces, en esa medida, pues tampoco los hay en la cárcel. O sea, la gente se puede morir adentro y al otro día solo sacan tu cadáver, literalmente. Entonces, obviamente hay toallas higiénicas, pero por decir que hayan otras posibilidades, no, como meter... yo que sé, otro tipo de formas de productos para la menstruación, como la copa, cosas así, no. Tampoco hay alguien que te oriente, no hay citas regulares médicas. Cero educación de... La gente vive muchísimo estrés y vive muchísimos problemas después de las masacres. Y después de las masacres la gente no ha tenido apoyos psicológicos, entonces también están sufriendo muchas enfermedades que vienen producto del estrés, de la somatización del cuerpo, de esas enfermedades. Entonces o sea que la única forma es como cuidarse entre ellas, que es lo que nosotras vemos, que la cárcel sigue siendo como un autogobierno en muchas formas, entre los que están afuera, sus familiares, y entre los que están adentro y pueden con lo que pueden. Bueno, ahora sí. Puedes. Trataremos de terminar con algo positivo. No se puede. Tú querías ahora sí con lo que querías. Era bueno, no, o sea, una pregunta sí sería como, en serio, para tratar de terminar con algo positivo. Ahorita la Fundación Mujeres de Frente, digamos, ¿qué aspectos de ayuda ven que han podido hacer un cambio? O sea, dentro de la cárcel también... Dentro y fuera, o sea, digamos... dentro y fuera, ya. O sea, dentro de la cárcel también metimos a la Escuela de Formación Política para las mujeres. O sea, es algo que, como decir, las libera de su estrés diario. Porque sobrevivir dentro de la cárcel hace que tú estés sometida a cosas que no quieres. O sea, buscarte también sobrevivir día a día, porque es eso, sobrevivir dentro de la cárcel. Porque, como bien dijo Heidi, no es que el gobierno te mantiene dentro de la cárcel, eso no pasa. Tú te mantienes sola. Y si no tienes familia que te ayude, tienes que buscar la manera de sobrevivir dentro, o sea, comer, vestirte, o sea, cosas de la vida que suceden. Entonces, dentro de la cárcel metimos la Escuela de Formación Política, que ahora está varada también por lo que pasó por esto del estado de sección. Entonces está como paralizada hasta buscar que nos vuelvan a dejar entrar. Entonces, muchas de las compañeras... esperan, o sea, que volvamos. Entonces ya no. Exacto, no hemos logrado entrar. No me entraste. Porque esperan, o sea, yo también digo, hay compañeras que han salido de la cárcel y están en Mujeres de Frente que, o sea, buscaron como un refugio para sus vidas, o sea, ser escuchadas, ser valoradas, porque también es esto. Muchas de las compañeras buscan una manera de tener, o sea, una opinión hacia su propia existencia, porque muchas de las veces nos han recriminado tanto que han hecho que nosotras solo dejemos de tener voz y voto en este lugar, en cualquier lugar, y hemos hecho lo que la gente en realidad ha querido que hagan. Entonces pasa esto, o sea, dentro de la cárcel y fuera también tenemos aspectos muy buenos, porque el hecho de crear una escuela de formación política nos ha dado poder sobre nosotras mismas primero y poder sobre entender lo que pasa afuera. Porque ya no es solo el hecho de que te digan, tú no puedes hacerlo, y tú sabes que lo puedes hacer. Porque muchas de las veces, como ha pasado a lo largo o sea, a lo largo de la vida de este planeta y de la humanidad y de todo, siempre nos han tenido como varadas a las mujeres. O sea, siempre hemos sido como sostenidas de la manera que ellos, que todo el mundo ha querido. Entonces ahora las mujeres quieren ser más de lo que ellos piensan. Y somos. Porque buscamos formas alternativas de vida. Y todo gira alrededor de nosotras. Porque nosotras damos vida. Nosotras criamos seres humanos. Te pasan 10,000 cosas en el embarazo.
duele horrible parir, dar a luz, pues claro, duele, porque en realidad duele. Entonces, yo creo que ningún hombre aguantará tanto como aguanta una mujer. Y encima de eso, después de tener un hijo, das a luz, das vida, tu hijo se cría, es algo para la sociedad, pero no es lo que tú quieres para tu hijo. Porque muchas de las veces no queremos lo que la sociedad dice para tu hijo, queremos que sea algo más. Pero a veces la sociedad, el Estado, la vida, hace que muchas de las, o sea, mucha de la gente vaya por caminos que no quieren, pero la sociedad lo hace así. Porque buscamos alternativas y formas de criarlos de otra manera. O sea, con esto de la migración, si todos se dieron cuenta, casi medio Ecuador migró a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué migró? Porque aquí ya no existe la posibilidad de vivir. Estados Unidos es un país complicadísimo. No es un sueño americano. Es un sueño que muchos van, sí, pero es un sueño muy doloroso, muy difícil, muy complicado para las familias. De mi familia también migraron. De Casa de Mujeres han migrado muchas familias. ¿Pero por qué? Por la criminalización en este país. Mucha gente emigró porque las bandas los amenazaron de que si no entraban los iban a matar. Decidieron irse, aunque no querían. Y también sabiendo que también cruzando también pueden morir. Todos los, claro. Exacto, todo el transcurso que cruzaron, por donde cruzaron, también era o vivir o morir. Entonces, la gente no se da cuenta de esto. Y también tenemos como perspectivas diferentes en Casa de Mujeres, porque, claro, no, o sea, logramos muchas cosas en las mujeres que están en nuestra casa. Logramos que su autoestima suba, que crezcan, o sea, que hablen, que busquen maneras de sobrevivir. Y como se dice vulgarmente en el sector popular, que no se dejen de nadie. Porque Bien. Tú eres de eso. O sea, tú eres lo que en realidad quieres ser, no lo que la gente quiere que tú seas. Porque es difícil y muy, muy complicado. Con lo que pasa en este momento también en el país es muy, muy duro buscar otras alternativas. Pero buscas, o sea, formas. Entonces hemos hecho esto, ¿no? Buscar que las mujeres hagan cosas por sí mismas, busquen maneras de sobrevivir de otras formas, que también tengan dónde refugiarse o dónde tener como alguien que te consuele. Porque lo psicológico también implica mucho en este momento. Sentir apoyo. Ajá, un apoyo. O por lo menos decirte como, va a estar bien, vamos a buscar una forma de solucionar. O vas a estar más tranquila. O veamos qué pasa con la vida. O sea, cosas así. Entonces, bueno, sí, pero igual, muchísimas gracias. Bueno, con eso teníamos más preguntas, pero con el tiempo ahí pero igual el tiempo, pero muchísimas gracias. Esto fue, creo que bastante informativo y muy muchísimas gracias. Y gracias a ustedes. Muchas gracias. Salud. Salud.